clarísimo el informe de Carmen para entender un poco lo que se discutió en esta cumbre celebrada allí en Lima, y para profundizar estaremos conversando con Miguel Ángel Rodríguez Macay, que es exministro de Asuntos Exteriores de Perú. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Darío, buenos días, buenas tardes con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, Miguel Ángel. Cuéntenos cómo, qué están viendo a partir de las reuniones que se han mantenido en estas horas allí en Perú entre los miembros de la comunidad andina. ¿Qué avances ve en pos de una lucha común contra el crimen organizado? Bueno, fíjate, Darío, la reunión fue ayer, comenzó muy temprano. Es la 24ª reunión extraordinaria de cancilleres, y tengo que decirlo, vino solo uno. O sea, más el peruano, por supuesto, pero siendo una reunión que iba a ver el tema de la urgente medidas contra la inseguridad ciudadana, no estuvieron todos. No digo que por ello ya no ha dejado de ser productiva, pero en política, para lograr consensos, más en el marco subregional andino como anotas, creo que debieron estar todos, pero se ha logrado un texto en verdad largo, copioso, de medidas fundamentalmente enfocadas en el tracto transzonal, porque la delincuencia, como también lo has dicho, el narcotráfico es transzonal, se ve en Bolivia, se ve en Perú, se ve en Ecuador, se ve en Colombia, y entonces las medidas son para los espacios fundamentalmente zona de frontera. Bueno, ahí hay, además de narcotráfico, trata de personas, hay contrabando, hay delitos comunes, etcétera. Bueno, allí se va a trabajar primero con el anuncio de la formación de un banco de datos compartido para los 4 países de la subregión andina. Yo sigo diciendo que eso está bien, veo buena fe, no la puedo desconocer, pero primero tenemos que mirar el banco de datos con que cada país cuenta. Es decir, una información fehaciente de cuántos extranjeros hay en el Perú, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, para de allí determinar también aquellos que están en el marco de la ilicitud, de la impunidad. Yo creo que esta reunión puede lograr su cometido si acaso entramos a mirar los niveles de coordinación a nivel policial y militar en zona de frontera, donde siempre han estado militares. Acá en el Perú, los nuestros, como los de otros países, siempre están, son los que más cercanos están a la población, pueden coadyuvar. Pero me temo que, como lo he explicado ayer, las medidas contra la delincuencia, Darío, son esencialmente intraestatales. Mira tú el caso de El Salvador, donde tienen el mismo problema de las pandillas, Guatemala, Nicaragua y Honduras. El Salvador ha hecho medidas intraestatales. No estoy diciendo que los mecanismos subregionales no puedan ser viables o no logren su cometido, pero tenemos que pisar tierra y tenemos que echar a andar, eso sí, un trabajo como el que propuse ayer, para que, por ejemplo, haya un acuerdo cuartipartito que permita que los expulsados de Argentina, los expulsados de Chile, los expulsados de nuestros países, pudieran inmediatamente producirse el recibo. No está pasando eso. Hay demoras. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar el problema migratorio en esta porción que tiene que ver con quienes delinquen o quienes no merezcan estar en el Estado? Lo mismo pasa con quienes son sancionados y que además merecerán condena, Darío, o de los que ya tienen condena, para que se produzca más rápidamente el traslado de cumplimiento de pena o traslado a los países de origen, con lo cual vas a evitar el hacinamiento carcelario para que no pase lo que hemos visto la semana pasada en Ecuador. Eso no he visto yo, tengo que decirlo abiertamente. Yo aspiro y espero, Darío, que miremos el tema de la delincuencia aquícito nomás y no
formando comisiones para la próxima semana, para dentro de un mes, etcétera. La gente está harta y al mismo tiempo con mucho temor con lo que está pasando. Nadie puede salir a las calles. Hay una inseguridad ciudadana urbana que no se está mirando y esa sí debe ser objeto de un tratamiento, ¿no es cierto?, por parte de la política gubernamental en el tamaño de política de Estado, que es lo que estamos necesitando. Solamente así, entonces recién la política subregional logrará el cometido que estamos buscando. Por supuesto que con buena fe, como la reunión del día de ayer aquí en Lima. Miguel Ángel, me parece importante lo que un poco como usted marcaba al comienzo también, respecto de la baja participación de cancilleres, que haya llegado solo un canciller. ¿Qué le está indicando esto respecto de la posición que tienen los gobiernos de la comunidad andina acerca de la cuestión del narcotráfico, del crimen Mira, organizado? yo creo que lo que estamos viendo es que todavía hay resistencia, reticencia o persistencia, cualquiera de los tres, respecto del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Recuerda que el gobierno del presidente Petro ha tenido una visión muy clara contraria al gobierno de Dina Boluarte. En el caso boliviano, más o menos a discreción, ninguno ha venido. Los cancilleres son los jefes de diplomacia de los países. Claro, el buen corazón de los viceministros es importante y es bueno, pero ¿cómo va a haber una cumbre de cancilleres con un solo canciller que viene al Perú? Cuidado con eso. Nadie está diciéndolo, pero yo sí, porque me gusta mirar los temas con agudeza político-académica y creyendo firmemente en la comunidad andina, en el sistema andino o en la patria andina, que es el concepto, la tesis que yo vengo sosteniendo hace buen tiempo. Pero ¿qué patria andina va a haber, Darío, si todavía hay esta reticencia que más bien me grafica que le cuesta al gobierno de la presidenta Boluarte tener esa legitimidad subregional o panamericana o internacional a la luz de lo que pasó hace algunos meses, ya un año, en el país con las protestas que hubo el año pasado. Quiero hablar de otra cosa de la que también usted habló, que es el caso de Ecuador, que es sin duda hoy la crisis más aguda de este proceso. Me interesa entender su visión de por qué cree que Ecuador llegó a ese punto y después preguntarle, ¿es posible que lo que está pasando hoy en Ecuador suceda en otros países de la región? ¿Es posible que esto termine ocurriendo, por ejemplo, en Perú, que empiece a pasar también en Bolivia, donde las autoridades se están poniendo también más proactivas, por ejemplo, con el tema del narcotráfico? Mira, primero decirte que lo que ha pasado en Ecuador es la consecuencia de un acto explosivo anunciado por la desidia gubernamental desde los tiempos de Correa. No se está diciendo, desde los propios tiempos del expresidente Rafael Correa. Hubo, digamos, una suerte de carta abierta y los cárteles de la droga comenzaron a llegar al país. Sinuosamente, silenciosamente, hasta lograr un espacio gravitacional de dominio. Ya con Lenín Moreno, mucho más afirmado, y con el presidente Guillermo Lasso, empezó a aflorar todo lo que se había construido por esa falta de política de Estado. Por eso Ecuador está así. Nadie lo iba a creer, pero el terrorismo como el narcotráfico, pues, Darío, van entrando de a pocos y en silencio. Como tienen mucho poder económico, van ganando espacios hasta que al final el Estado se convierte en un narcoestado, que es lo que no queremos que pase en Ecuador. Y tú decías, si esto puede pasar en nuestro país, ya está pasando en nuestro país. Eso es lo lamentable. Aquí hay delincuencia en el Perú, en todas partes hay delincuencia. La gente no puede salir a las calles. Estamos muy preocupados. Mira, hay mucha violencia. A la propia presidenta
El sábado en Ayacucho, una mujer la ha violentado. Por cierto, me tengo que solidarizar con la jefa de Estado. Es intocable. El jefe de Estado, cualquier persona, pero estamos hablando de la presidenta inmaculada, su investidura. Tenemos que condenarlo. Y con esa condena, entonces llamar la atención, ¿cómo es posible que la dejaran libre? Entonces, todo esto pues es desorden. Y el desorden es el caldo de cultivo para justamente los anarquistas, Darío, que quieren estos espacios donde no hay una brújula con autoridad para hacer lo que les da la gana. Lamentablemente, no hay carácter, no hay, digamos, un liderazgo que se requiere para acabar drásticamente con la delincuencia. Yo he venido sosteniendo que hay que adoptar medidas concretas, pero aquí no se hace. Por ejemplo, hemos dicho claramente que en el estado de emergencia sea la Fuerzas Armadas la que tome el control del orden interno y no la Policía Nacional, que la tiene en un régimen normal. ¿Cómo es posible que también lo tenga en un régimen de excepción? Son cosas sin sentido, pero que no se adoptan porque hay esta suerte de temor de que algo pueda pasar, imputaciones van, imputaciones vienen. Cuando uno tiene poder, Darío, tiene que ir hasta el fondo para poder corresponder a las expectativas de la ciudadanía, que es lo que no estamos viendo. Y más bien creamos todo el espectro para que los anarquistas, los extremistas, los subversivos lancen un discurso y capitalicen el desazón nacional, y después nos vamos a estar mirando las caras porque la gente, como no le va a creer a lo del sistema convencional, va a preferir a quienes puedan hacer algo empíricamente, y eso es grave también y hay que evitarlo. Miguel Ángel, usted hablaba de cómo en tiempos de Correa se facilitó de alguna manera la llegada del crimen organizado. Una de las cuestiones de las que se viene hablando desde hace décadas en la región es el papel de Estados Unidos. Justamente Correa, con Correa se va a esta famosa base estadounidense que había en Manta. Uno puede trazar también cómo en Bolivia se expulsa a la DEA. Muchos también son críticos del papel que ha tenido Estados Unidos en la colaboración con América Latina en la lucha con el narcotráfico. ¿Cuál cree que debería ser el papel, considerando que más allá de los recursos que puede ofrecer Estados Unidos, es también el principal mercado, ¿no? Yo creo que hay que saber tener tacto con Estados Unidos. Mira, aquí en el Perú hay una fiebre China, China, China. Yo estoy de acuerdo con que China primero es nuestro primer socio comercial, y ahora se va a inaugurar en noviembre un megapuerto, como sabes, el de Chancay, extraordinario, Correcto. y estamos dejando de lado a nuestro espacio geopolítico natural de marco de influencia. En ese ámbito te hablo, que es Estados Unidos de América. Tenemos que tener equilibrio. Estados Unidos de América, es verdad, está mirándose al espejo para ya no mirar a su vez a América Latina como su patio trasero. Claro, en los tiempos de la Guerra Fría lo hacía porque era el todopoderoso, pero ahora que ve que el mundo se ha vuelto más un mundo en el que tiene que compartir niveles de poder, pues aterriza, y es allí donde tenemos que saber actuar con equilibrio. Y esto lo digo no solamente por el caso peruano, sino por Ecuador, por Colombia, donde han habido importantes procesos estadounidenses, el famoso Plan Colombia, o con Chile, etcétera, o lo que ahora está haciendo Milei, mira, como presidente electo, sin haber juramentado, hizo un viaje hasta Estados Unidos, y ya ha venido y establece estas vinculaciones que son las que nuestros países necesitan. Buscar equilibrio. Todos tienen defectos, los estados, quiero decir, bueno, pero hay que saber aderezar para encontrar el verdadero punto de equilibrio que nos permita un relacionamiento acorde al siglo XXI, un siglo global, multilateralizado, y así nos va a ir mejor y bien, sin polarizaciones,
porque las polarizaciones enceguecen y no permiten mirar objetivamente el interés nacional de nuestros países. Miguel Ángel, muchísimas gracias por este tiempo continuo, muy claro. Gracias a ustedes, muy amables.